Salve discípule. Bienvenido a la explicación de las características de la comedia de Plauto, donde conocerás algunos de los elementos propios de la obra de este autor, como los tipos de personajes, la contaminatio, la parodia, el equívoco, el engaño y la anagnórisis. No olvides que la finalidad del teatro de Plauto es divertir. No pretende moralizar o enseñar, simplemente busca que el público se ría y conseguir un efecto cómico en cada escena, aunque para ello Plauto tenga que sacrificar muchas de las veces la lógica interna de la acción. A él no le importa caer en contradicciones, anacronismos e incluso incongruencias, pues busca satisfacer las demandas de la plebe, que está solamente interesada en temas poco complicados en los que abunde la sátira, la crítica y la maledicencia. Los temas más frecuentes en su obra son el amor, el dinero, las bodas entre personas de clases sociales diferentes, los viajes que acaban en naufragios con inesperados supervivientes, las promesas de enamorados fanfarrones a jóvenes ingenuas, el descubrimiento de objetos que dan un vuelco en la situación dramática, los equívocos entre gemelos, los reencuentros de padres e hijos o los ancianos que vuelven a encontrar el amor. Todos estos temas confluyen en una trama compleja y abigarrada, pero que siempre logra la sorpresa y la risa. Los personajes de Plauto son de tipo, a los que exagera y caricaturiza sus rasgos para hacerlos más cómicos. Incluso muchas de las veces, el mismo nombre de los personajes nos describe las cualidades físicas o morales de quienes los llevan. Por ejemplo, el adolescens es un joven enamorado cegado por su deseo. El senex, un padre severo e irritable o un viejo avaro gruñón. El senex amator es un anciano libidinoso. El servus, un esclavo intrigante, mentiroso, gracioso e inteligente que busca su propio provecho y conseguir la libertad. La virgo o puela es una joven e inocente doncella raptada. Suele ser de una buena familia y se le reconoce siempre al final de la obra. La meretrix es una cortesana ligera y alegre amante del dinero. La mulier, uxordotata o matrona es una mujer de edad o madre de familia que aparece siempre con carácter estirado, severo y dominante. El curculius es un esclavo cuyo personaje es como un parásito desvergonzado y glotón. El miles, un soldado caricaturesco, vano, fanfarrón y mujeriego. El heno es un traficante avaricioso de esclavos y cortesanas. La lena, una mujer mayor que se ocupa de las meretrices. El trapecita, un banquero privado de la antigua Grecia. El danista, un usurero prestamista. El cocus, un cocinero, hablador y ladrón. El pedagogus, un criado sermoneador. La anquila, una esclava joven. Y la anus, una vieja esclava borracha y codiciosa. Uno de los elementos indispensables de la comedia de Plauto es la contaminatio. Plauto se inspira en los autores griegos de la comedia media como Antífanes o de la comedia nueva como Filemón, Dífilo o Menandro. Plauto practica la contaminatio, que es la mezcla de fragmentos de distintas obras y de distintos autores griegos. Maneja los modelos griegos con una absoluta libertad. Modifica el original cortando o añadiendo lo que le parece mejor, recreando situaciones con mayor fuerza cómica y crea una comedia totalmente diferente, profundamente romana. Plauto además acentúa esta tendencia creando una comedia en la diverbia, que es la parte dialogada o recitada que ocupa la mayor parte de sus obras, así como los cántica o partes cantadas de la comedia que enriquecen su estructura y su métrica. Otro de los elementos esenciales de la comedia de Plauto es la parodia, que consiste en imitar algunas costumbres sociales profundamente romanas, con imitación del lenguaje propio de estas manifestaciones culturales o clases sociales, como las invocaciones a los dioses, las acciones de gracias, los juramentos, las fórmulas jurídicas, etc. Estas acciones demuestran el gran conocimiento que Plauto tenía de su propia sociedad y de su capacidad de reírse de ella misma. Otro de los elementos es el equívoco. El equívoco es abundante en la obra de Plauto. Tenemos, por ejemplo, el equívoco lingüístico, que es un golpe de ingenio cómico consistente en la interpretación doble del significado de una palabra, aunque también es abundante el equívoco de situaciones, en cuyo manejo resulta maestro Plauto, como podemos observar, por ejemplo, en dos de sus comedias de mayor pervivencia e influjo en el teatro europeo, Anfitrión y los Menecmi. Otro de los elementos esenciales de la comedia de Plauto es el enredo,
que es una situación o una intriga compleja y confusa que impide a los personajes y muchas veces a los espectadores una clara percepción de una posición respectiva o determinada en la obra. Es la situación habitual de la comedia de intriga. Su estilo tiende a ser superficial, de comparaciones muy exageradas o de identificaciones extrañas, o bromas que explotan fórmulas y conceptos de derecho romano, comparaciones mitológicas, entre otros tipos de enredos. Finalmente, la anagnórisis. En todas las comedias en que se ha perdido algún pariente o amigo, este se vuelve a hallar mediante el recurso del reconocimiento o la anagnórisis. Una de las formas más elementales de lograrla consiste en un simple relato de un tercero. Más compleja es, sin duda, si se procede por medio de un pronóstico, lo que ocurre cuando la comedia termina antes que su propia fábula. Pero la mayor parte de las veces la anagnórisis se produce prácticamente en escena y mediante la observación de objetos, que pueden ser juguetes de la infancia, un anillo que es conservado por la propia persona, que ha de ser reconocida posteriormente, o mediante juguetes en los que además se encuentran grabados los nombres de los padres. Como ves, los elementos de la comedia de Plauto son diversos y son importantes también para las comedias futuras. Espero que te haya gustado este tema. Vale.